Vamos a ir a la palabra de Dios, al libro de Génesis. Así que acompáñenme, por favor, al primer libro de la Biblia, el libro de Génesis. Vamos a continuar un estudio que comenzamos hace algunos domingos sobre la mayordomía. Y establecimos la importancia de fundamentar y de establecerse los principios fundamentales, básicos de la mayordomía bíblica, de la mayordomía integral. Cuando hablamos de mayordomía, es sobre la base y el entendimiento de que todo lo que tenemos, todo lo que administramos en realidad viene del Señor. Ya que Dios en su gracia, en su misericordia nos da la vida, también nos da la posibilidad de servirle, de ser sus hijos y de estar, ¿verdad?, creciendo en sus caminos. Y esto es por la gracia de Dios, por la bondad de un Dios misericordioso, un Dios bueno, un Dios justo, que nos ama y que quiere lo mejor para nuestras vidas. Donde, como señala su palabra, su voluntad hacia nosotros siempre es buena, es agradable y es perfecta. Aunque en la vida no encontramos siempre mucha felicidad, sin embargo Dios tiene un propósito y eso nos da una esperanza. Dios es el que nos creó, Él es el creador del cielo y de la tierra. Las cosas no fueron creadas por el azar, sino más bien por la intervención de un Dios sabio, inteligente, que creó este universo. Cosas, ¿verdad?, por las cuales nos maravillamos de la creación. Cosas, ¿verdad?, que son increíbles y que no podrían haber sido formadas producto del azar, producto de miles y millones de años, como algunos enseñan. Porque generalmente la misma entropía tiende a desordenar, a desarmar y a destruir las cosas. Sin embargo, tenemos un Dios, ponemos nuestra esperanza en el Eterno, en Dios, nos damos cuenta que nuestra vida tiene un propósito más allá del tiempo en el que estamos aquí en esta tierra. Y para eso es fundamental aceptar y entender la mayordomía de Dios. El que somos administradores. No somos los dueños, no somos los poseedores de lo que creemos tener, sino que administramos lo que Dios nos da. Incluso lo más querido y lo más cercano para nosotros, que son nuestros hijos, ellos están de paso, ¿verdad? La ley natural de la vida es que ellos después se casen, migren, ¿verdad? Y así uno se va quedando, nace solo y se va quedando solo, ¿verdad? Como Job, ¿verdad?, fue citado en algún momento ahí, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Bueno, por eso es importante darnos cuenta de que el tiempo que tenemos, que no es mucho, ¿verdad?, y además lo frágil que somos en esta vida, nos hace tomar con seriedad esto. El tiempo que tenemos acá, el poco tiempo que tenemos acá, debemos administrarlo con sabiduría. Debemos, ¿verdad?, enfocarnos sabiamente en el tiempo en que el Señor nos da y administrar sabiamente lo que el Señor nos permite. Por eso es que es importante la mayordomía. Pero también, como dijimos hace algunos domingos atrás, son temas a veces tan fundamentales y tan básicos que no se exponen con regularidad. Se dan por entendido, se dan por sabido. Y es por eso que necesitamos cada cierto tiempo volver a la fuente, ¿verdad? Volver al plan, al diseño original. Volver, ¿verdad?, a estos fundamentos y darnos cuenta, ¿verdad?, como vimos hace un par de domingos atrás, que todo es del Señor y por eso debemos esforzarnos por tener una administración fiel y responsable. Y esto es porque, como lo vimos, ¿verdad?, hace algunos domingos, cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de eso. Un día, todos nosotros, grandes o pequeños, jóvenes o ancianos, todos nosotros algún día vamos a estar frente al Creador. Algún día, en algún momento. Ya sea en forma inesperada, un accidente, una enfermedad o lo que sea, o tal vez con más tiempo, pero todos nosotros
tenemos una cita inevitable con el Creador. Cuando estemos frente a Él, Él va a ser nuestro Señor y Salvador o va a ser nuestro juez. Si va a ser nuestro Señor y Salvador, aún así vamos a rendir cuentas ante Él. Él nos va a pedir cuentas de lo que en nuestra vida cristiana hicimos en esta tierra. Si realmente nuestra intención, nuestra motivación fue la correcta. Porque cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de eso. No se nos tiene que olvidar. Y es el primer fundamento que vimos hace algunos domingos atrás y que nos da la base sobre la cual establecemos, ¿verdad?, los principios básicos de mayordomía bíblica y que nunca debemos olvidar. El segundo principio, que lo vamos a ver el día de hoy, es mantenernos en el molde original. Ese es el segundo principio básico, fundamental, esencial de la mayordomía bíblica integral. Mantenernos en el molde original. Ya, acompáñenme a Romanos capítulo 12, por favor. Romanos capítulo 12. En el Nuevo Testamento, el libro de Romanos, capítulo 12. Cuando el apóstol Pablo escribe a los hermanos allá en Roma, les deja un tremendo desafío, ¿verdad? En los primeros capítulos establece la revelación de Dios, establece de que nadie tiene excusa ante esta revelación, establece que el hombre por su pecado está separado de Dios y nadie tiene excusa con respecto al pecado. Pero cuando llega el capítulo 12, ya hablando a creyentes con libertad, les declara el deseo, el anhelo y su oración hacia los creyentes. Y les dice, Romanos 12, 1 y 2, así que hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, a este tiempo, a este periodo en el que estamos en este mundo, sino transformados, dice. La importancia, ¿verdad?, de una vida transformada, transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Y esto es algo que necesitamos desesperadamente hoy en día en nuestra sociedad. Transformar nuestro entendimiento, renovar nuestro entendimiento, no a las posturas, a las cosmovisiones que vemos hoy día, a las ideologías que vemos hoy en día en el mundo, sino a los propósitos de Dios. Dice transformación, renovación, dice renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis. Esto es algo práctico, es algo que debemos vivir diariamente, la cual sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Dios tiene una voluntad. Dios no solo creó el universo y el mundo que conocemos, sino que le dio un propósito. Hay un deseo de Dios para su creación. Y ahí encontramos su voluntad. Su voluntad la vemos revelada en la palabra del Señor. Por lo tanto, a través de ella y por la obra del Espíritu Santo, nuestro entendimiento va siendo renovado a sus propósitos. Y tenemos la oportunidad de vivir de manera práctica y comprobar la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Es algo que debemos comprobar, no solo algo en lo que nos debamos informar. No es solo llenar nuestro entendimiento con el conocimiento de lo que creemos que Dios espera de nuestras vidas. Esto lo puede hacer cualquier persona religiosa de este mundo. Muchas veces por su religión, su corazón se aleja de Dios. Más bien, con un corazón honesto, sincero, comprometido y consagrado, debemos vivir día a día buscando comprobar, poner en práctica, aplicar a nuestra vida la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios. Pero en este sentido, luchamos contra una sociedad, una corriente de este mundo que se aleja de Dios. Muchos hoy en día, aún creyentes, siguen la corriente de este mundo, ¿verdad? Como dice Pablo a los Efesios, ya un mundo que está liderado, guiado por el príncipe de las tinieblas. Y lamentablemente muchos creyentes
tenemos el peligro de dejarnos arrastrar por esta influencia. Como dice el dicho, ¿verdad? Camarón que se duerme. Y muchos creyentes hoy en día se han dejado llevar por las corrientes de este mundo. Por eso es que es importante, ¿verdad?, que día a día leamos, estudiemos y apliquemos la palabra del Señor a nuestras vidas. ¿Para qué? Para esto, para renovar nuestro entendimiento. Hoy en día, muchas cosas que son básicas y fundamentales suenan radicales y suenan, ¿verdad?, aborrecibles para el mundo. Hoy en día, muchas cosas que son básicas para un hijo de Dios, ¿verdad?, son ofensivas para el mundo que nos rodea. Hoy en día establecer, ¿verdad?, lo que es la masculinidad o la feminidad, y solamente hombre y mujer como géneros creados por Dios, solo eso, ¿verdad?, ya puede sonar ofensivo en muchos contextos en los que nos desenvolvemos hoy en día. ¿Qué decir de otras filosofías como el consumismo, ¿verdad?, como el libertinaje, como la búsqueda del placer y de la felicidad egoísta y tantas cosas que hoy en día alejan a las personas del Señor, que son corrientes, ¿verdad?, conforme al príncipe de la potestad del aire, Satanás, el espíritu, dice Pablo a los Efesios, que hoy en día opera, actúa en los hijos de desobediencia, en aquellos inconversos, incrédulos que no conocen al Señor y que se dejan llevar por las corrientes, por las ideologías, por las filosofías y por las cosmovisiones seculares y paganas que hay hoy en día en el mundo. Entonces, el creyente está hoy en día en una condición compleja, porque está siendo bombardeado desde su trabajo, desde sus estudios, desde su sociedad en general, por muchas corrientes que buscan alejar al creyente de los caminos y de la voluntad de Dios. Y es por eso que muchos creyentes hoy en día son, como dice el libro de Santiago, de doble ánimo. Tienen un ánimo, ¿verdad?, en las cosas del Señor, es decir, en algunos momentos están animados a buscar a Dios, pero en otros momentos su ánimo está en las cosas de este mundo, ¿verdad? Como lo describe el mismo autor de Santiago, son como las corrientes del mar, ¿verdad?, que son llevadas de un lugar a otro, dependiendo cómo la sociedad, cómo el mundo, cómo los énfasis que se van planteando hoy en el mundo lo establecen. Por eso es que un aspecto fundamental, esencial y básico de la mayordomía es siempre volver al modelo original. Cómo Dios creó las cosas y con el propósito por el cual Dios las creó. Por eso es que les pedí que me acompañaran, ¿verdad?, al libro de Génesis, capítulo 3. Bueno, vamos a partir en Génesis capítulo 4. Capítulo 2. No le he hecho un... Ahí está, capítulo 2. Volviendo al modelo original. Génesis capítulo 2. Voy a leer del versículo 1 en adelante. Capítulo 1 de Génesis, ¿verdad?, es algo así como un resumen general de la creación. Ahí vamos a encontrar cómo Dios creó el cielo, la tierra, las estrellas, la luz, los mares, los animales, los seres vivos, ¿verdad? Y el capítulo 2 viene a hacer un poco más específico ese relato. Viene a puntualizar algunos aspectos importantes para que sus oyentes en aquel tiempo pudieran, ¿no es cierto?, comprender los planes y los propósitos de Dios. No olvidemos que cuando Moisés escribió estos 5 primeros libros, Pentateuco, los 5 primeros libros de la Biblia, Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, ¿ya? ¿A quiénes escribió esto? ¿Quiénes fueron los receptores originales de estos 5 primeros libros que nosotros tenemos hoy en día en la Biblia? Bueno, eran un pueblo que se estaba formando, ya un pueblo hebreo que estaba, ¿dónde? Estaba en Egipto. Ya había salido recién de Egipto, ya estaba ahora en el desierto y se estaba formando como nación. Estaba formando la nación de Israel recién. Ya estaban empezando a dar forma a una nueva nación. ¿Ya? Y ahí se dan los estatutos, lo que conocemos como los 10 mandamientos, ¿verdad? Y de esa manera se forma esta nación. Ellos se están formando, entonces necesitan el fundamento. ¿De dónde vino todo? ¿De dónde vengo? ¿Verdad? ¿Quién soy y a dónde voy? Y es por eso que tenemos el libro de Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio.
Y Génesis en particular plantea justamente esto, ¿de dónde venimos? ¿Quién soy y a dónde voy? Las preguntas fundamentales, ¿verdad?, de la humanidad. Entonces, Moisés escribe esto con la inspiración de Dios, del Espíritu Santo, ¿ya? Y se establecen algunas pautas, algunos principios fundamentales en la vida, ¿ya? Como lo son el matrimonio, como lo es, ¿verdad?, las responsabilidades, los roles que nos corresponden como hombre, como mujer, en fin. Y ahí, en el capítulo 2, vemos algunos aspectos sumamente interesantes. Dice, fueron pues acabados los cielos y la tierra, y todo el ejército de ellos, y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo. Y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo, y bendijo Dios al día séptimo, y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Ya da un panorama general, ¿no es cierto?, de lo creado. Luego en el versículo 4 especifica aún más este concepto diciendo, estos son los orígenes de los cielos y de la tierra, cuando fueron creados el día que Jehová, Dios, hizo la tierra y los cielos, y toda planta del campo antes que fuese en la tierra, y toda hierba del campo antes que naciese, porque Jehová Dios aún no había hecho llover sobre la tierra, ni había hombre para que labrase la tierra. Lo creado por Dios, ¿verdad? No había todavía lluvia, todavía no se necesitaba un arca, ¿verdad?, como los niños representaron en su momento atrás de manera tan bonita, tan linda, ¿verdad? Sino que Dios mantenía a través de la humedad, a través de un rocío que caía, su creación. De hecho, dice el verso 6, sino que subía de la tierra un vapor, el cual regaba toda la faz de la tierra, algo así como un invernadero gigante. ¿Ya? Un invernadero, ¿sabe lo que es? Un invernadero, un lugar con las condiciones ideales para que los seres vivos, ¿verdad?, crezcan y se desarrollen. Entonces dice el versículo 7, entonces, en ese contexto de la creación, ya Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. En ese contexto de la creación perfecta de Dios, ¿verdad?, Dios creó al ser humano. Dios creó al hombre y lo creó con un propósito. ¿Ya? Dice el versículo 8, y Jehová Dios plantó un huerto en el Edén al oriente y puso allí al hombre que había formado. Lo puso ahí, y lo puso, vamos a ver un poquito más adelante, con un propósito. ¿Ya? El primer, por decirlo así, la primera labor, el primer trabajo, la primera función que Dios le dio al hombre fue cuidar, ¿cierto?, lo que Dios había creado. Dice, y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer, y también el árbol de la vida en medio del huerto, y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Y salía del Edén un río para regar el huerto, y de allí se repartía en 4 brazos. Y vamos a saltar un poquito la lectura hasta el versículo 15. Da ahí ciertos detalles, ¿verdad?, de cómo se nutría este huerto especial de Dios. Y en el versículo 15 leemos, tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. ¿Te acuerdas dónde estaba formándose la nación en este momento? Que fueron los receptores originales. En el desierto. Entonces, esto parecía tal vez un tanto lejano para ellos. Ellos habían sido esclavos por 400 años en Egipto. Así que no tenían mucha cultura, no tenían mucho conocimiento y no tenían mucho entendimiento de cómo habían sido formadas las cosas. Así que Dios aquí se lo está dando. Dios aquí le está explicando a ellos, ignorantes, ¿verdad?, de todo esto, cómo el mundo fue creado y cuál fue el propósito original de Dios. Ellos ahora van a entender más adelante por la revelación que Dios mismo les da, que ellos están ahí por el pecado, que ellos están ahí por el egoísmo, ellos están ahí en ese momento puntual por la maldad del hombre. Habiendo pasado 400 años de esclavitud en Egipto, habiendo vivido muchas barbaridades como la muerte
de los niños, ¿verdad? Moisés salió ileso, ¿verdad? Pero el faraón en aquellos días quiso matar a todos los bebés, como hoy en día vemos con el aborto, por ejemplo, ¿ya? Cosas que el ser humano siempre han estado en el corazón del ser humano. La maldad siempre ha estado en el corazón del hombre. Entonces ahora ellos, en esta condición, Dios les revela por qué están ahí ellos. ¿Y cuál es el propósito que Dios tiene para ellos? Porque no era el propósito que ellos se quedaran en el desierto. Dios lo estaba de hecho trasladando a una tierra prometida, donde fluía leche y miel, donde estas condiciones iban a ser restauradas. Las condiciones que vemos acá en el Génesis. Estas condiciones, ¿verdad? Donde todo había suficiente agua, donde había, ¿verdad?, un orden, pero si es que ellos se conformaban al propósito, al plan de Dios. Esto no es muy distinto como en nuestra condición hoy en día. Y me refiero específicamente a la condición de la sequedad del alma humana. Hoy en día el hombre está como en un desierto, sin Dios, sin esperanza. Hoy en día, ¿verdad?, el hombre, por más que busca la autosatisfacción, no la halla. Y cada vez se envuelve más en vicios para autosatisfacerse y llenar el vacío que hay en su corazón. Como cuando Israel estaba en el desierto. Ellos después de 400 años no sabían quiénes eran, no sabían dónde estaban y no sabían a dónde iban. Pero Dios, por medio de su palabra y su voluntad revelada, les enseñó todo esto. Los llevó al fundamento. Entonces comienza, ¿verdad?, estableciendo el molde original. ¿De dónde venimos? ¿Verdad? ¿A dónde vamos? ¿Y quiénes somos? Bueno, en ese contexto, dice el versículo, acabamos de leer el versículo 15, ya de Génesis capítulo 2, Dios puso al hombre. Y dice, tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Esa fue la primera responsabilidad que Dios puso en el hombre. El modelo original comienza con un ser creado por la mano de Dios para cumplir el plan, el propósito de Dios y para administrar lo que Dios le da. Para administrar lo que Dios le da para su propio bien. Porque Dios puso ahí árboles para comer, fruto, ¿verdad?, con el que se podía alimentar y se podía sustentar. Así que Dios lo puso ahí con un propósito. Y mandó Jehová, dice el verso 16, Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. No solo Él puso allí al hombre para que se desenvolviera, para que sobreviviera y para que se mantuviera, sino también Dios puso reglas, Dios puso normas, Dios estableció pautas que el hombre tenía que seguir. Justamente por no seguir esas pautas en la historia, el hombre, ¿verdad?, se alejó de Dios y fue ajusticiado por Dios en el diluvio. Y el hombre después del diluvio no aprendió su lección y volvió a alejarse de Dios. Y nuevamente fue ajusticiado por Dios en la Torre de Babel. Y el hombre volvió a corromperse y Dios, ¿verdad?, al confundir las lenguas hizo que se repartiese por toda la humanidad, pero el hombre persistía en mantenerse, ¿verdad?, juntos y no poblar la tierra y no llenar la tierra con el conocimiento del Altísimo y del Señor. Entonces Dios los entregó en idolatría. Y de una nación idólatra Dios tomó un hombre, ¿verdad?, Abraham, para llevarlo a una tierra prometida. Pero él, ¿verdad?, con su descendencia, en vez de buscar a Dios, finalmente terminaron por conveniencia y por egoísmo en Egipto. Y ahí comienza la historia para estos oyentes. Después de 400 años, ellos tenían que entender el modelo original, volver al plan original, entender que Dios le había creado con un propósito, como Dios cuando puso a Adán en el huerto, que era, ¿no es cierto?, obedecer la voluntad de Dios, seguir normas, seguir reglas, para su propio bien. Ya Dios había dado de todo árbol para comer, solo había uno que no tenía que comer. ¿Cuál es la naturaleza del hombre? El hombre basta solo ver un no estacionar para estacionarse, ¿verdad? No detenerse y se detiene, no obstruir y obstruye. Como que está en nuestra naturaleza y esto es por el pecado que muere en todos nosotros. Nadie está libre del pecado, de esta tendencia natural del hombre a alejarse del Señor. Entonces, siguiendo la lectura, ya en el versículo 18,
encontramos, ¿verdad?, otro aspecto fundamental de la creación. Dice el versículo 18, y dijo Jehová Dios. Ya, recuerda que Dios lo había puesto en el huerto para hacer un trabajo, ya, para hacer una labor. No lo puso de ocioso, sino que lo puso con un propósito. Y en un momento el Señor lo miró y dijo, en el versículo 18, no es bueno que el hombre esté solo. ¿Ya? Para el plan, para el propósito que yo tengo para el ser humano, no conviene que el hombre esté solo. Quiero que sea todavía más eficiente, quiero que sea más productivo de lo que ya es. ¿Y qué dice? Le haré ayuda idónea para él. Dios quería que el hombre todavía se desenvolviera y se desempeñara mejor, ¿verdad?, en el ámbito en el que Dios le había puesto tan benignamente. Entonces dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Le haré ayuda idónea para él. Bueno, formó pues de la tierra toda bestia del campo, toda ave de los cielos, las trajo a Adán para que viese cómo las había de llamar, y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes es su nombre. Así es que empezó a diversificar, ¿verdad?, su trabajo. Ya no solo era un jardinero, ¿verdad?, o un hortelano que cuidaba el huerto tan especial que Dios había creado, también era un zoólogo, empezó a ponerle nombre, ¿verdad?, a los animales, y puso Adán nombre a toda bestia y toda ave de los cielos y a todo ganado del campo, verso 20, más para Adán no se halló ayuda idónea para él. Ya no había ningún otro ser creado de manera tan bella, tan perfecta, que complementara de manera tan ideal, ¿verdad?, el propósito que Dios tenía para con Adán. Dios lo puso ahí benignamente en un buen lugar para que él estuviera bajo cuidado, para que él se desarrollara y para que este lugar pudiera prosperar. Pero se necesitaba alguien más que le acompañara, hacer un equipo, ¿verdad? Entonces, dice el versículo 21, Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán. ¿Ya? Algunos dicen de que si no se hubiera quedado dormido no se habría dejado. ¿Ya? No lo sé. No creo. Quizás para que no fuera tan traumático, ¿verdad? Porque Dios iba a hacer algo especial. ¿Ya? Hizo caer sueño profundo sobre Adán y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Una operación, ¿verdad?, estratégica. Ya no tomó una parte de su pie para que el hombre pisoteara a la mujer. Tampoco una parte de su cabeza para que la mujer se enseñorease del hombre. Que es lo que vemos muchas veces hoy en día en nuestra sociedad moderna, ¿verdad? Sino una costilla, para que el hombre protegiera a su esposa y siempre ella estuviera a su lado. Una linda analogía, ¿verdad?, de cómo Dios hace las cosas con un propósito, con un sentido. A través de los siglos muchas personas, ¿verdad?, cuestionan estos relatos como cuentos, como cosas ficticias, ¿verdad?, como cosas que son propias de una narración, ¿no es cierto?, alegórica, ¿ya? Y se ríen y se burlan, ¿verdad?, y por siglos siempre ha sido lo mismo. Pero el hombre, a través de la inteligencia que Dios mismo le da, va desarrollando la ciencia, va aprendiendo acerca del ADN, va aprendiendo acerca de la clonación, y aunque el hombre es limitado, porque Dios lo ha limitado en su desarrollo, aquí lo que vemos es que Dios clonó al hombre en una mujer. Eso fue lo que hizo. Y tomó parte de su ADN para formar a otro ser vivo. Eso es algo que solo Dios puede hacer. Y por más que el hombre quiera intentarlo, no lo va a lograr porque son millones y millones de factores médicos, científicos, que se tienen que conjugar. Sin embargo, Dios, que es Dios, lo puede hacer. Algo que quizás parecía tan ridículo, ¿verdad?, en la Edad Media, hoy en día, si uno lo analiza con un poquito más de ciencia, ¿verdad?, un poquito más de desarrollo y entendimiento, se da cuenta que en realidad esto no tiene nada de ilógico. Dios quería que del hombre saliera la mujer, porque Dios quería hacer algo perfecto, porque Dios quería no hacer algo distinto, diferente, ¿verdad?, como los animales que estaba creando, que son distintos al ser humano. Los animales son seres vivos, pero no son como los seres humanos.
una ilógica y real polémica, ¿verdad?, que ha surgido hoy en día. Si los animales sienten, o si los animales tienen conciencia o tienen razón. Bueno, Dios los creó diferentes. Y aunque para el mundo esto puede sonar aberrante, los animales son distintos a los seres humanos, porque Dios creó al ser humano especial. Por eso es que Dios no creó otro ser, sino que del mismo hombre sacó a la mujer para hacer lo que después se iba a establecer como algo fundamental de la sociedad, el matrimonio, una sola carne. Esto es algo real, algo que Dios lo pensó, lo diseñó con un propósito estratégico. Es estratégico. El matrimonio es una de las instituciones, en realidad no es una. El matrimonio es la institución más antigua creada en la humanidad y para la humanidad. Más antigua que los gobiernos, más antigua incluso que la iglesia. Es no solo la base de la sociedad, sino el fundamento de ella. Y Dios creó a un hombre y a una mujer. El modelo original. Entonces dice el versículo 21 que Jehová hizo caer sueño profundo sobre Adán y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. ¿Cuál era el propósito por el cual Dios creó a la mujer? Ser ayuda idónea. Hacer mejor el trabajo que ya se estaba haciendo por parte de Adán, hacerlo aún mejor. Complementar y en un trabajo en equipo que el asunto se hiciera aún mejor. Ese funcionamiento ideal, ¿verdad?, fue diseñado por Dios. Dice el versículo 23, dijo entonces Adán. Esto no lo dijo Dios. Dios le dio a Adán cierta inteligencia, cierto entendimiento para que comprendiera su propósito. Dijo entonces a Adán, no a Adán, sino que Adán mismo dijo esto. Esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Ya no era un ser aparte, no era otro género en el sentido, digamos, de especie, sino en este caso femenino, pero era algo que había salido de él mismo. Dice, hueso de mi hueso y carne de mi carne, esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Y a propósito de esa palabra varona, es la palabra ich, ya que significa, isha, que significa mujer. Ya se traduce como mujer. Del hebreo ich, que es varón. Ich es varón, isha es mujer. Por tanto, dejará el hombre, y esto ¿quién lo dice? No lo dice Dios. Dios le da al hombre esta capacidad y esta autoridad. Dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Y Dios delegó esta autoridad en el hombre, ¿verdad? Es por eso que hoy en día el matrimonio se celebra ante autoridades civiles. Bueno, muchas cosas han cambiado en la humanidad, pero hay cosas que no han cambiado. ¿Por qué? Porque son fundamentales, porque son esenciales. Y por más que hoy en día, ¿verdad?, después de miles de años de humanidad, el hombre siempre ha tendido, y esto no es nuevo, no hay nada nuevo bajo el sol, dice el predicador, siempre ha tendido a destruir esta institución, no lo ha podido hacer. Todavía, ¿verdad?, hay jóvenes que se casan, que buscan honrar a Dios con su testimonio a través del matrimonio, porque Dios dijo en su palabra, honrosos sean todos el matrimonio, y el lecho sin mansión. Porque es lo primero que Dios creó, es el molde original, es el propósito por el que Dios creó al hombre, funcionar bien. No solo sentirse bien, no solo pasarlo bien, sino que funcionar bien con un propósito. En el caso de Adán, ¿cuál era? Labrar el huerto, cuidarlo, ¿verdad?, protegerlo y hacer que fructifique. De hecho, Dios le había dado esta orden no solo a la misma creación, sino que a Adán, fructifica, multiplícate y llena la tierra. ¿Ya? Fructifica, multiplícate y llena la tierra, porque Dios desde un comienzo, Él quería que su nombre y su gloria fuesen conocidos en todo el mundo que Él creó. Dios quería que el hombre se repartiera, ¿verdad?, y se adaptara a todas las partes de este planeta para que en toda la tierra fuese lleno del conocimiento de Jehová. Esto es algo que se va a cumplir. Esto es parte del propósito de Dios, que su gloria sea conocido hasta lo último de la tierra. Y por eso es que hoy en día
Dios nos da el Evangelio para llevarlo hasta lo último de la tierra. En cada etapa, en cada era y en cada dispensación, Dios ha dado responsabilidades, roles y propósitos. Y esto lo estableció desde un comienzo, desde un principio. No es que durante el desarrollo humano a Dios se le fueron ocurriendo cosas. No, Dios lo estableció desde un principio. El problema es que el hombre se ha ido apartando de estos principios y ha sufrido las consecuencias de sus propios errores. Cuando hoy en día el hombre, ¿verdad?, insiste en crear otro tipo de género y de sexualidad, ¿verdad?, y pervertir así, de esa manera, la raza humana, que es algo que en realidad siempre ha ocurrido. Siglos, muchos siglos atrás, probablemente más de 3.000 años atrás, cuando fue, mucho más, quizás unos 4.000 años atrás, cuando fue destruido Sodoma y Gomorra, el hombre ya tenía la perversión en su corazón, de alejarse del modelo y del plan original de Dios. Entonces, lo que vemos hoy en día no es nuevo. Muchos dicen avanzar hacia este tipo de cosas, que en realidad más bien es decrecer, degenerar o retroceder. A muchos de los creyentes, ¿verdad?, se nos llama arcaicos, ¿verdad?, trogloditas, o todo tipo de formas de menoscabarnos, ¿verdad?, dando a entender que somos personas que nos guiamos por moldes, ¿no es cierto?, antiguos y arcaicos, ¿verdad?, que no tienen validez el día de hoy. Pero no hay nada nuevo bajo el sol. Esto es algo que siempre ha habido, esta pugna entre hacer la voluntad de Dios y alejarse de la voluntad de Dios. Entonces, cuando tenemos que entender la mayordomía, tenemos que entenderla entre uno de sus principios, de volver siempre al modelo original. Y cada vez que nos apartamos de ese modelo, vamos a sufrir las consecuencias de un mal funcionamiento. Y por ende, consecuencias negativas para nuestra vida, que no es lo que Dios quiere para nosotros. Dios quiere lo mejor. Recuerda, su voluntad siempre es buena, agradable y perfecta. Me gusta ilustrarlo y siempre uso esta ilustración, ¿verdad? Dios nos creó con un propósito. Cuando un inventor, a alguien un día se le ocurrió inventar el secador de pelo, para secarse el pelo, ¿no? Pero el secador de pelo puede funcionar también para otras cosas, como hacer un asado, ¿no es cierto? ¿Alguna vez han hecho con un secador de pelo encender el fuego? ¿Sirve o no? Claro que sirve. Pero tarde o temprano, si yo lo ocupo a eso, ¿qué va a pasar con el secador de pelo? Se va a sobrecalentar, ¿verdad? Se va a llenar el humo, ¿verdad?, que va a entrar, va a dañar el sistema interno. Finalmente, ¿qué va a pasar con ese secador? Va a morir. Porque si bien funciona, como no fue creado originalmente con ese propósito, bueno, si uno lee, ¿verdad?, el manual del fabricante, ¿no es cierto?, se explica cómo debe ser usado, cómo debe funcionar. Bueno, nuestro manual es la palabra del Señor. Aquí está el manual del fabricante. Nosotros podemos hacer de nuestra vida, ¿verdad?, muchas cosas. Y podemos alejarnos del propósito de Dios, buscando nuestra propia felicidad egoísta, nuestro propio placer, ¿verdad?, pecaminoso. Se nos pueden ocurrir muchas supuestas buenas ideas humanistas en lo humano, ¿verdad? O podemos seguir muchos énfasis emocionales, o podemos, ¿verdad?, seguir nuestro propio instinto humano, lejos del propósito de los planes del Señor. Pero tarde o temprano, al igual que ese secador de pelo, algo se va a echar a perder, algo va a fallar, y ya mi vida no va a tener tanto sentido, y voy a tener que empezar a tratar de llenar el vacío de mi interior, de mi mente y de mi corazón con muchas cosas, ¿no es cierto? Pero me voy a dar cuenta que nada va a satisfacer realmente, porque lo único que satisface es volver al modelo original, el plan que Dios estableció desde un principio. Bueno, necesitamos comprender este modelo original, ¿ya? Y como dije hace un momento atrás, y lo vamos a detallar, Dios en este molde nos deja responsabilidades, roles y propósitos. ¿Cuál es el primer y más importante responsabilidad que tenía Adán cuando fue creado por Dios? Dios lo cuidó, lo puso en un buen lugar, y el primer propósito que Dios tenía para con él era mantener una relación, una comunión con él.
Es interesante que vemos cómo Dios se comunica con Adán, cómo Dios le da normas, le da reglas, ¿verdad?, para que él se mantenga dentro de esta relación, dentro de esta comunión. Incluso cuando el hombre después, porque conocemos la historia, ¿verdad?, no estoy haciendo un spoiler, sino que sabemos que después el hombre desobedece a Dios, pero aún así Dios le busca. Y Dios se pasea en el huerto y el hombre siente la voz de Dios y ¿qué hace? Después de haber pecado, se esconde, ¿verdad? Antes no se escondía porque no había pecado. Después del pecado se esconde, pero Dios lo busca. Mira, el amor de Dios, Dios siempre quiso mantener una relación con el hombre, una comunión. Dios no es un Dios lejano, salvo para aquellos que en la religión lo hacen lejano. Porque la religión aleja al hombre de Dios. Pues la religión es el esfuerzo del hombre para alcanzar a Dios, pero en realidad es Dios que toma la iniciativa para llegar al hombre. Y de esa es la manera que Dios busca que el hombre llegue a tener comunión con Él. No eso es lo que nosotros hacemos, porque la vida eterna y la salvación no dependen de nosotros, ni de nuestras buenas obras, ni de nuestras buenas intenciones, ni de nuestras buenas ideas. Hay muchos hoy en día que dicen amar a Dios a su manera, pero no es tu manera o mi manera. Es la manera de Dios. Es Dios que se acerca al hombre. Y de hecho, allá, ¿verdad?, después de haber pecado, cómo Dios reviste al hombre de justicia y le da posibilidad al hombre de seguir en comunión con Él. Bueno, lo cubre con la piel de animales, de un animal que Él mismo tuvo que matar, un animal sustituto que fue sacrificado para vestir al hombre de su vergüenza. Eso, ¿verdad?, es justamente lo que Dios hizo por nosotros. ¿Cómo? Al enviar a su único Hijo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, Jesucristo, a morir en la cruz, una muerte sustituta, un sacrificio sustituto, para darnos el perdón de pecado y darnos la vida eterna. Y fíjate, el mismo molde, el mismo patrón, desde un principio Dios lo establece. No ha cambiado. Ha sido siempre el mismo. El Evangelio de la muerte, sepultura y resurrección de Cristo ha estado, ¿verdad?, desde el principio, en el corazón y el propósito y el plan de Dios. Ahora bien, la primera responsabilidad que tenía el hombre era mantener una comunión, una relación con Dios. De hecho, Dios dio la norma. Mira, tienes todo para comer. Estás en el lugar ideal, perfecto. Solo hay un árbol que no puedes comer. ¿Y qué hizo Adán? Fue y comió ese árbol, ¿verdad? Pero fue y comió porque su ayuda idónea, que por supuesto, ¿verdad?, fue creada con el propósito de ayudarle en su propósito, se dejó engañar. Se dejó engañar. Entonces, su ayuda idónea fue una buena influencia, como aprendieron las damas en su reunión, o fue una mala influencia. ¿Por qué? Porque no se mantuvo al lado de su esposo junto al plan y al propósito que Dios tenía. Cuando nos mantenemos en comunión con Dios, lo hacemos a través de su palabra, a través de su voluntad. Leemos la palabra de Dios cada día, la leemos, la estudiamos, la meditamos día a día, porque ahí conocemos la voluntad del Señor. Si no conocemos la voluntad de Dios, nos va a pasar igual que Eva, nos vamos a alejar y vamos a creer o vamos a interpretar por nosotros mismos, ¿verdad?, lo que Dios quiere. ¿Se acuerdan cuando Satanás quiso engañar a Eva y le dijo, no vas a morir, ¿verdad? Vas a ser como Dios. Y Eva creyó eso. En vez de creer lo que Dios había revelado, en vez de aceptar la voluntad del Señor, que no debían comer ese árbol, porque si lo hacían, iban a morir. Incluso hasta Eva le puso, como decimos en buen chileno, hasta de su propia cosecha. Porque le añadió, cuando respondió a Satanás, del engaño en la que Satanás quería introducir a Eva, le dijo, no podemos comer ni tocarlo. No, Dios no había dicho que no era necesario tocarlo. Dios solo dijo que no había que comerlo. O sea, hasta podían verlo, podían tocarlo, pero no debían comerlo. ¿Me fijas? Cuando nosotros nos alejamos de la relación con Dios, de la revelación que Dios nos da para conocer su voluntad, estamos vulnerables. Esto es lo más básico. Como dije, son aspectos muy básicos, pero que muchas veces olvidamos.
¿Cuántos creyentes? Estaba leyendo un artículo esta semana. Tristemente hoy en día en el mundo cristiano, no más de un 25 a 30% de los creyentes leen su Biblia todos los días. Eso significa que el 70% de los creyentes en el mundo, ya bueno, los norteamericanos son muy buenos para hacer encuestas y ese tipo de cosas, ¿ya? Y allá hicieron esa encuesta. No sé cómo será en otras partes del mundo, pero según esta encuesta, el 70%, por lo menos, de los creyentes convertidos, estamos hablando del cristianismo no religioso, no católico romano, sino el cristianismo evangélico, no leen su Biblia todos los días. No leen su Biblia todos los días. Quizás un 15%, ya 10 a 15% ha leído su Biblia alguna vez en la vida. ¿Cuánto tiempo tú llevas en los caminos del Señor? ¿1 año? 2 años, 5 años. No, yo soy creyente y se te infla el pecho, ¿verdad? Hace 40 años. ¿Ya has leído tu Biblia? Y tristemente muchos creyentes no han leído su Biblia. No han leído su Biblia en su vida. Muchos hablan de la Biblia. Muchos creyentes, ¿verdad?, se aferran a pasajes, versículos y promesas especiales de la Escritura, ¿verdad? Pero nunca la han leído completa. ¿Y qué es lo que es la Biblia? Es la revelación de Dios para mostrarnos su voluntad. ¿Crees tú entonces que leer la Biblia sería importante o no? Pero claro que es importante. Justamente por eso Eva, ¿no es cierto?, fue engañada. Porque dejó de lado la voluntad clara, revelada de parte de Dios, de no comer del árbol. Y luego fue y dio a su marido, y su marido fue peor. Porque si bien Eva fue engañada, según la Escritura, Adán no fue engañado. Eva sí, fue engañada. Pero Adán, el hombre, el que debía llevar, ¿verdad?, el liderazgo en ese matrimonio, él no fue engañado. Él pecó deliberadamente. Dice la Escritura que Eva le dio y él comió así como ella. Por lo tanto, el pecado entró no por Eva. El pecado entró por el hombre, por hacerle caso a su esposa. ¿Por qué se ríen? ¿Dije algo chistoso? Quizás es el testimonio de muchos hombres hoy en día que no llevan los pantalones en su casa, que no tienen el liderazgo en su hogar. Bueno, si estoy diciendo algo que ofende, ¿verdad? O en algún momento, ¿verdad?, incomoda, que bueno, pues ese es el propósito. Hacernos despertar. Vivimos hoy en día en que hoy en día se hace una burla y se hacen muchos chistes, ¿verdad?, acerca de este tema. Pero tristemente hoy en día lo que hace falta en nuestra sociedad son hombres, líderes espirituales en su hogar, que sean capaces, ¿verdad?, de guiar a sus esposas en los caminos del Señor. Pero hoy en día muchas veces son las mujeres las que primero se acercan a Dios. No digo nada en contra de que esto sea malo, todo lo contrario. Benditas las mujeres porque tienen un corazón más dócil y más sensible y quizás menos orgulloso que nosotros los hombres. Benditas las mujeres que en sus hogares muchas veces tienen que tomar el liderazgo, ¿verdad?, espiritual, de enseñarle a sus hijos la palabra del Señor, de animar a sus hijos a que vengan a la iglesia. Bendita por ellas, porque quizás tienen esposos pusilánimes que no son capaces de tomar ellos la iniciativa y el liderazgo en su hogar. Bueno, cuando hablamos, hermanos, de volver al modelo original, eso es volver al modelo original. ¿Te das cuenta que muchas veces estos conceptos, ¿por qué no se enseñan? ¿Por qué no se predican? Bueno, porque no es políticamente correcto, porque puede ofender, o porque estamos en una sociedad hoy en día donde supuestamente ha avanzado hacia supuestamente mejores filosofías de la vida, ¿verdad? Bueno, filosofías humanistas que ponen su centro en el ser humano y no realmente en la voluntad de Dios. Hoy en día necesitamos hombres que amen la palabra del Señor, que se mantengan en comunión con Dios y que nosotros seamos referentes para nuestras esposas. Que tú y yo como hombres de Dios
podamos inspirar, podamos motivar a nuestras esposas. Por supuesto, no somos perfectos, no vamos a ser jamás perfectos, siempre va a haber algo que nuestras esposas, como buenas ayudas idóneas, ¿verdad?, nos puedan señalar de que quizás necesitamos mejorar o que quizás estamos mal, ¿verdad? Eso es así, y gloria a Dios por eso. Pero nosotros como hombres debemos ser capaces de llevar el liderazgo en el hogar y establecer una relación con Dios primero. Esa fue una responsabilidad que Dios le dio al hombre. Eso fue una responsabilidad que Dios le dio al varón. El hombre, ahí podemos decir, no fue culpa de la mujer. Si bien ella fue engañada, si bien ella quizás no tenía tan claro lo que Dios le había revelado, ¿verdad?, al hombre, pero el problema fue el hombre que no estuvo atento ahí en cuidar y proteger a su esposa, con el conocimiento de la voluntad revelada en ese momento del Señor, que no era tan compleja, no era tan profunda, sino que era muy sencilla. La primera responsabilidad que tuvo el hombre en esta tierra fue mantener una relación con Dios primero. Y es lo que hoy en día también necesitamos entender. Hoy en día el hombre, el ser humano en general, ¿verdad?, se ocupa principalmente de sus cosas, de su trabajo, de no perder el trabajo, de obtener un trabajo, de obtener un mejor trabajo, ¿verdad? Se ocupa, ¿verdad?, de su casa, estar más seguro, estar más cómodo, estar más tranquilo, estar más agradado. Se preocupa de sus bienes, tener lo suficiente, ¿verdad?, anticiparse a los problemas con buenos seguros, poder transportarse con comodidad en buenos vehículos, y todo eso está bien, es parte de lo que Dios nos permite administrar, pero la principal responsabilidad del hombre hoy en día es mantener una comunión con el Señor. Porque fuera de la voluntad de Dios es un desastre. Lo vemos en nuestro mundo actual hoy en día. No necesitamos escudriñar mucho o investigar mucho para darnos cuenta cómo la sociedad hoy en día, la sociedad humana, está enferma en sus delitos y pecados, en sus maldades y desvaríos, en su locura e irracionalidad. Por eso es que tenemos que siempre volver al modelo original. Es mucho más importante, ¿verdad?, mantener una comunión con el Señor que ser exitoso en un mundo, ¿verdad?, temporal y pasajero. ¿Qué prefieres? ¿Que tus hijos honren a Dios o que honren al mundo? Bueno, entonces guiémosle en ese propósito, ¿verdad? Preocupémonos de que nuestros hijos tengan una visión clara de cómo honrar a Dios. Tú honras a Dios cuando dejas de lado cosas del mundo, y si bien humanamente son importantes, pero le das prioridad a las cosas del Señor, a las cosas de Dios. Si tu hijo, si tu hija tiene una premiación o tiene un desarrollo, ¿verdad?, de cualquier cosa fuera de lo que es, ¿verdad?, congregarse un día de domingo, ¿a qué le vas a dar prioridad? ¿A un campeonato? ¿A un partido? ¿A una premiación? ¿O a las cosas del Señor? Eso en concreto es darle prioridad a Dios. Honrar a Dios con tu vida. Honrar a Dios con tus talentos y tus habilidades. Me gusta una película muy antigua que se llama Carros de Fuego, que fue basada en hechos reales, de Eric Liddell, un joven que después llegó a ser misionero en la China y que en su momento era el hombre más rápido de la Tierra. Pero él en las Olimpiadas, pudiendo haberlas ganado y haberse convertido, ¿verdad?, en un gran velocista, como los que honramos hoy en día, como Usain Bolt, ¿verdad?, u otros, ¿verdad?, él dijo, yo no voy a correr un día domingo, porque el día domingo yo me congrego. Incluso fue hasta el príncipe, ¿verdad?, de Inglaterra, literalmente fue así, a visitarle, ahí donde estaban concentrados los atletas en las Olimpiadas, para tratar de persuadirlo que corriera por su nación. Pero él dijo, yo no corro por mi nación, yo corro por mi Dios. Dios me dio las piernas, me dio la fuerza y la capacidad de correr, y yo cuando corro honro a Dios. Entonces, él dijo no. Así es que como la carrera de los 100 metros planos estaba destinada para el día domingo en la mañana, porque era supuestamente la carrera más importante de las Olimpiadas hasta el día de hoy, ya es una de las disciplinas más, ¿verdad?, más honradas. Entonces, ¿qué es lo que pasó? No pudo correr. Así que al final lo inscribieron en la carrera de 200 y 400 metros planos,
que no era su especialidad. Él era un velocista de comienzo rápido, ¿verdad? Y de tranco firme, que en poco tiempo podía hacer la mínima cantidad de segundos. Bueno, corrió un día sábado, en la mañana, los 200 metros planos, el mismo sábado en la tarde los 400 y los dos los ganó. Dios lo honró porque él había honrado a Dios. Bueno, eso es darle prioridad al Señor. Ese es un ejemplo, solo un ejemplo. La primera responsabilidad del hombre siempre fue mantener una relación con Él. Tú le enseñas a tus hijos lo que es importante para ti. Si tú un día domingo en la mañana llegas tarde, te quedas dormido o te ganas a Sabanás, ¿verdad? Ahí hoy día sobre todo yo creo que la lucha fue dura. Estaba helado en la mañana, ¿ya? Estaba helado. Fue dura la lucha con Sabanás. Pero cuando tú le das a tus hijos el ejemplo, ellos aprenden primero de sus padres, ¿verdad? No es responsabilidad del pastor motivar a tus hijos para que lleguen temprano y se congreguen. Es tu responsabilidad, es mi responsabilidad como padre. En el hogar yo enseño estos aspectos que son fundamentales de la mayordomía integral. Tú como padre le enseñas a tu hijo, a tu hija a honrar y a tener respeto por Dios. Si tú no tienes respeto por Dios, ¿qué le vas a enseñar a tu hija? ¿Qué le vas a enseñar a tu hijo? Bueno, dentro de las responsabilidades, ya dijimos, la relación con Dios primero. El trabajo después. ¿Cuál era el trabajo de Adán? Labrar la tierra, cuidar, ¿no es cierto?, que todo estuviera bien, seguramente regar, ¿no es cierto?, todo uniformemente todos los árboles, podarlos, me imagino, darle nombre, ¿verdad?, a todos los seres vivos. Un trabajo muy interesante, ¿verdad? Bueno, el trabajo a propósito, y esto es importante decirlo, no es una maldición. Para muchos hoy en día su trabajo es una maldición. Es una carga pesada. Quizás hay trabajos más difíciles que otros, es verdad. Pero el trabajo también es una oportunidad para honrar a Dios. A pesar de la caída del pecado. Porque claramente el pecado ya hizo, ¿no es cierto?, que el trabajo fuese más esforzado y doloroso. Con el sudor de tu frente, le dijo Dios al hombre, ¿verdad? Entonces el hombre echó a perder la creación por el pecado. Y todo se echó a perder en alguna medida, y obviamente el trabajo puede ser pesado, pero cuando tú tienes un propósito, cualquier trabajo que tú tengas puede servir para honrar a Dios. Cualquier trabajo que tú tengas puede servir para honrar a Dios. Ya sea que trabajes como un carpintero, como un mecánico, como un ingeniero, un abogado, un médico, un dentista o un arquitecto, cualquier función, cualquier labor puede servir para honrar a Dios si es que tu corazón se mantiene en relación con Dios primero. Muchas personas van de trabajo en trabajo porque no hayan satisfacción para sus vidas, porque el trabajo llega a ser lo único que le da satisfacción en sus vidas y no Dios. Cuando tú estás bien con Dios, vas a estar bien en tu trabajo. Ese es el principio básico, pero el trabajo siempre viene después. Siempre viene después. O como enseñamos también ahora en tercer lugar a nuestros hijos, el trabajo primero, el placer después. El placer viene al final. Dios creó en 6 días y el 7º día descansó. Hoy en día el ocio, ¿verdad?, parece querer reemplazar la búsqueda del placer, parece querer reemplazar al primer punto, que es una relación con Dios. Los hombres hoy en día prefieren cualquier cosa menos, ¿verdad?, buscar a Dios en sus vidas, siendo que solo en Dios vamos a encontrar verdadera satisfacción. Entonces Dios nos da responsabilidades, pero además de darnos responsabilidades, en segundo lugar nos da roles. Como ya mencioné hace un momento atrás, el varón debe ser un líder espiritual. El hombre debe siempre tomar la iniciativa de guiar a su familia en las cosas del Señor. Qué importante es cuando en nuestros hogares tenemos tiempo para orar, para leer la Biblia y para meditar en las cosas del Señor. Y con orar no me refiero solamente a orar antes de cada comida. Eso podría incluso llegar a ser algo meramente religioso, ¿cierto? No, me refiero a enseñar o leer la palabra del Señor junto con tu familia. Ojalá todos los días, pero es importante que tus hijos te vean leyendo la palabra del Señor y te acompañen en la lectura de la palabra del Señor. Le queremos enseñar a nuestros hijos
a ser buenos matemáticos, a ser buenos arquitectos, buenos ingenieros, buenos abogados, buenos profesionales. Queremos que tengan éxito en la vida. Pero ¿cuántos profesionales hoy en día son corruptos? ¿Cuántos profesionales hoy en día, verdad, son ladrones? ¿Cuántos profesionales hoy en día tienen un corazón podrido por la maldad de este mundo? Es porque dieron vuelta, ¿verdad?, a los factores. En este caso, ¿verdad?, el orden de los factores se altera el producto. Cuando uno busca a Dios primero y transmite eso a sus hijos, a sus hijas, ¿verdad?, van a ser realmente el día de mañana lo que quieran ser, pero van a ser profesionales que honren a Dios. Y aunque lleguen a altas esferas, ¿no es cierto?, de gobierno, como Daniel y sus amigos, ya en el imperio, ¿verdad?, de Nabucodonosor, de Belsasar, de Ciro y de Darío, 4 imperios distintos, van a honrar a Dios y van a tener buen testimonio. ¿Por qué? Porque probablemente, ¿verdad?, entregaron a ellos buena enseñanza. Bueno, los roles requieren un líder espiritual maduro en cada hogar. Un varón, un hombre que tome las riendas espirituales de su hogar, que tome la iniciativa, que sea él que guíe, ¿verdad?, en el hogar. Y como dije en un momento atrás, no tengo nada en contra, ¿verdad?, de la espiritualidad de las damas. Sin embargo, y honro a ellas cuando muchas veces no le acompaña a la persona que está a su lado en este propósito. Sin embargo, cuando el hombre se transforma en un sacerdote en su hogar, en un líder espiritual, todo funciona mejor. Todo funciona mejor. Se cumple un propósito, ¿verdad? Luego, no solo un líder espiritual, sino que una ayuda idónea ideal. Una ayuda idónea ideal. Y cuando digo ideal, no me refiero a una mujer perfecta, porque no la hay, así como no hay un varón perfecto, ¿verdad? Somos imperfectos, pero ahí es donde nos podemos complementar. Ahí, ¿verdad?, donde mi esposa me apaña, donde yo fallo. Donde yo apaño a mi esposa, donde ella puede fallar. Se forma un complemento, ¿no es cierto?, como de un principio fue establecido. Una sola carne. Entonces, cuando hay un líder espiritual y una ayuda idónea, ideal, se complementan las cosas y Dios es glorificado. Es más, Dios se honra y se glorifica en el matrimonio. Honroso sea en todo, dice la Escritura, el matrimonio. Honroso, o sea, es un estado de honor. ¿Ya? Hoy en día las personas prefieren obtener más honor en su desarrollo personal, hombres, mujeres de éxito, pero solteros. O peor aún, con experiencias una y otra vez, ¿verdad?, de divorcio, de separación y de malas relaciones. Qué increíble, ¿verdad?, como el hombre siempre va a buscar vivir una vida paralela del plan original del Señor. Bueno, Dios aún así te puede restaurar. Dios aún así, con errores que has cometido en tu vida, puede hacer que vuelvas al molde original, al propósito que Dios siempre estableció, por un líder espiritual y una ayuda idónea, ideal. ¿Qué testimonio de mujeres que asumen, ¿verdad?, responsabilidades que quizás no les corresponde, como papá y mamá en algunos casos, incluso como tener que ser los líderes espirituales de su hogar cuando su cónyuge no lo quiere ser, ¿verdad?, o es remolón en serlo, y honra por ellas. Pero claramente, como dije al principio, un elemento funciona, pero no significa que sea lo mejor, ¿verdad? Como acuérdense del secador de pelo. Sí, funciona, pero tarde o temprano el estrés, la amargura, el resentimiento se apoderan del corazón, ¿ya? Quizás por eso hoy en día el índice, ¿verdad?, que indica de las personas con depresión mayormente lo lideran, ¿quiénes? Las mujeres. Las mujeres. Porque hoy en día el hombre, el ser humano, busca guiar, ¿verdad?, la sociedad, enfatizando la liberación de la mujer, ¿verdad?, el empoderamiento de la mujer, pero en el fondo lo que están haciendo es sobrecargando la mente y el corazón de mujeres que fueron creadas para ser ayuda idónea. Ayuda idónea. Y con esto no estamos menospreciando ni menoscabando a las mujeres. Simplemente estamos volviendo al modelo original. Estamos volviendo a un propósito, a un objetivo de Dios para nuestro bien. Quizás no lo creas, quizás no te interese, quizás para ti sea una aberración, pero en realidad a través de los siglos,
en la práctica esto ha demostrado que funciona. ¿Sabe por qué funciona? Porque el Creador así lo estableció. Luego vienen los hijos obedientes. Hijos obedientes. Dios le dio a Adán y Eva, a Caín y a Abel, ¿verdad? Y bueno, ambos se dedicaron a sus oficios. Caín fue labrador de la tierra, Abel fue encargado de los animales, ¿verdad? Fue pastor de ovejas. Bueno, siguiendo el modelo ya establecido por Dios, un animal fue sacrificado para vestir a Adán. Era claro de que adorar a Dios implicaba el sacrificio de un animal. Pero Caín insistió, ¿verdad?, en mostrarle a Dios y a su familia su esfuerzo. Se tomó lo mejor de la tierra y ofreció una alabanza al Señor. Abel hizo lo mismo, pero hizo lo correcto, como estaba establecido, siguió las normas, ¿verdad?, y ofreció un animal. Bueno, conocemos la historia, ¿verdad? Tampoco estoy haciendo un spoiler. Caín mató a Abel por celos, por enojo. Bueno, esto nos muestra que desde el primer comienzo, en toda familia, porque no hay una familia perfecta, ya en ningún momento Dios busca que seamos familias perfectas, siempre vamos a tener problemas. ¿Por qué? Porque como dice el libro de Proverbios, la necedad está ligada al corazón del muchacho. Mas la vara de la corrección la alejará de ella. En forma natural, el hombre tiende a la maldad. Por eso es que los hijos, su primera responsabilidad no es, escuchen esto, padres, sacar buenas notas. Su primera responsabilidad no es obtener una buena carrera. Su primera responsabilidad no es agradarse a sí mismo, es obedecer a sus padres. Así como Dios le da al hombre su primera responsabilidad de liderar y de amar a su esposa, así como Dios le da a la mujer su primera responsabilidad de ser ayuda idónea a su esposo y respetarlo, así Dios, la primera responsabilidad que siempre lo reitera en la Escritura a los hijos es obedecer a sus padres. Porque es en la obediencia a los padres que aprendemos finalmente la obediencia a Dios. Fíjate que no todos han tenido padres cristianos, pero la mayoría de los jóvenes cristianos cuyos padres no son cristianos, que aún así aprendieron a obedecer a sus padres no cristianos, con el tiempo aprendieron a obedecer a Dios de manera mucho más sistemática y mucho más comprometida. Es más, muchas veces hijos de creyentes, padres cristianos, pero padres que no fueron capaces de guiar a sus hijos en la obediencia, han tenido como resultado hijos rebeldes que se alejan del Señor y que se van al mundo. Hoy en día, tristemente, casi el 70 u 80% de los hijos de cristianos no perseveran en las cosas del Señor. Ahora, por supuesto, Caín y Abel tomaron su propia decisión. Ambos fueron guiados en ese contexto por Adán y Eva, por los mismos padres, porque siempre el ser humano tiene la posibilidad de tomar sus propias decisiones. Pero en los roles que Dios estableció, un liderazgo espiritual, una ayuda idónea ideal, hijos obedientes son importantes. Y por eso que como padres tenemos que criar a nuestros hijos en disciplina y amonestación del Señor. Pareciera que hoy en día es todo lo contrario. Se crían a los hijos en felicidad, ¿no es cierto?, y en placer, pero no en disciplina y amonestación. En felicidad y placer de este mundo. No los vayas a tocar, no los vayas a traumar, no les vayas, ¿verdad?, a decir algo que los pueda traumar por el resto de sus vidas. Bueno, son justamente, probablemente, esos traumas los que hicieron de ti un ciudadano responsable, un hombre temeroso de Dios, una mujer respetuosa de la autoridad. En realidad, son los moldes, los modelos originales que Dios estableció. Pero a veces se nos olvida. A veces, ¿verdad?, como creyentes los pasamos por alto porque los consideramos demasiado fundamentales o básicos. Un niño mimado o un niño, ¿verdad?, sobreprotegido no aprende lo que es la obediencia. Un niño, ¿verdad?, al que se le da simplemente todo lo que quiere, todo lo que pide y todo lo que alega, porque si los papás no le dan lo que quieren, el niño va a extorsionar a sus padres, ¿o no? Se va a poner a llorar, va a hacer pataletas. ¿Y qué van a hacer los padres?
van a ceder. ¿Sabes qué están enseñándole a su hijo? A ser como cualquier político corrupto de hoy en día, que se deja extorsionar por dinero para seguir su propia agenda. Por eso es que un niño tiene que aprender a vencer su necedad, a vencer, ¿verdad?, lo que hay en su corazón, que es el pecado, a no extorsionar por medio de llanto, por medio de pataleta, por medio, ¿verdad?, de manipular las emociones. Pobrecito, está llorando, ya, démosle el dulce. Bueno, el día de mañana va a aprender de esa manera a extorsionar en su trabajo para obtener un mejor trabajo. ¿Eso le queremos enseñar a nuestros hijos? Padres, creyentes, cuidemos la forma en que criemos a nuestros hijos. Volvamos al modelo original. Padres formadores, no deformadores. Deformamos a nuestros hijos cuando, ¿verdad?, los sobreprotegemos. Porque cuando los sobreprotegemos a nuestros hijos varones, no les estamos enseñando a sobrevivir en un mundo hostil, a ser líderes en sus hogares, a tomar las decisiones, ¿verdad?, que corresponde en los momentos y en las circunstancias difíciles. No se trata, ¿verdad?, que los dejemos en la calle, ¿verdad?, para que sobrevivan y que la calle les enseñe, que sería el otro extremo. Se trata de que nosotros con amor y firmeza formemos no profesionales, sino formemos carácter. ¿Qué saca que tu hijo sea un profesional exitoso si no tiene carácter? El día de mañana te va a avergonzar porque quizás lo echan de su trabajo por corrupto. Necesitamos entonces ser padres formadores. Y finalmente, un propósito. ¿Cuál es el propósito de Adán y Eva ahí en el huerto? Bueno, estar en relación con Dios y cumplir el propósito de Dios, que era su gloria. Dios le dijo a Adán y Eva, fructifíquense, multiplíquense y llenen la tierra. Porque Dios quería que en toda la tierra estuviese el conocimiento del Creador. Dios quería que en toda la tierra hubiera alguien que diera testimonio del Creador. El hombre no quiso eso, se encerró en ciudades por buscar más comodidad. Ya lo que pasó en la Torre de Babel, lo que pasó después en las grandes civilizaciones. Sin embargo, hoy en día Dios nos da el mismo mandato, pero con otro enfoque espiritual, ya no físico, de tener muchos hijos, ya, sino más bien de tener muchos hijos espirituales y de llegar hasta lo último de la tierra. Y que en toda nación, en todo pueblo y en toda lengua sea conocido el nombre, la gloria y la salvación de nuestro Señor. Cuando nuestro propósito está bien enfocado, luego nuestras responsabilidades y nuestros roles se alinean en esa dirección. Cuando tú como hombre entiendes el propósito de Dios en tu vida, vas a empezar a desarrollar un carácter de líder espiritual en tu hogar. Te vas a empezar a preocupar por estudiar la palabra, por quizás tomar un instituto bíblico, por leerla todos los días, por comprar libros, ¿verdad?, que te ayuden en tu crecimiento en la palabra del Señor y ser así el líder de tu hogar. Te vas a preocupar, si eres una dama, ¿verdad?, de ser una buena ayuda para tu esposo, de complementar a tu esposo, ¿verdad?, para que él pueda desarrollarse, para realmente criar a tus hijos en amor cristiano, en tu hogar, ¿ya?, y no buscar tu propio placer egoísta, sino realmente complementar en el hogar para que Dios sea glorificado. O vas a ser un hijo obediente, ¿verdad?, un hijo que está dispuesto quizás a cometer errores, pero a ponerse en pie, ¿no es cierto?, con la guía de tus padres. Y tú como padre vas a ser un padre formador, no desformador. ¿Por qué? Porque tienes un propósito que es la gloria del Señor. Entonces, volver al modelo original, del que a veces en forma natural la iglesia se va, ¿verdad?, corriendo, es importante. ¿Ya? Lo que ocurre, y con esto voy a terminar, es que el mundo siempre ha estado ahí queriendo influir, ¿verdad?, a la iglesia del Señor. La iglesia siempre se ha mantenido a distancia del mundo para marcar una diferencia. ¿Pero sabe lo que ocurre? ¿Verdad? Así como el mundo va en caída y va cada vez peor, lo que ocurre no es que esa diferencia entre el mundo y la iglesia se incremente, sino que lamentablemente, ¿sabe lo que pasa? La iglesia se va acercando más al mundo. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Ya la iglesia cada vez se está acercando más al mundo. Quizás siempre va a mantener una distancia, pero la iglesia ya se ha movido.
del propósito y del plan del Señor. Por eso cada cierto tiempo es bueno rectificar, ¿verdad? Afinar la guitarra, ¿verdad? Las clavijas para poder volver al modelo original. No nos dejemos arrastrar por el mundo. No nos dejemos arrastrar por la influencia de este mundo perdido en sus delitos y pecados. El mundo, tú lo puedes ver, aun si no eres creyente, aun si no habitúas a venir a la iglesia, tú puedes ver cómo el mundo está cada vez peor, en su corrupción, en su maldad. Y esto es porque el único, y esto es importante, el único que te puede dar una perspectiva clara es Dios a través de su palabra. No a través de la religión, no a través de supuestos hombres inspirados, ¿verdad?, con palabras humanas, sino a la luz de la Escritura. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Así es que yo te animo a que busques a Dios a través de la revelación de su palabra, como Él originalmente nos la dio. Busca a Dios. Si realmente te das cuenta que hay un vacío en tu corazón, no lo vas a poder llenar con los placeres de este mundo, ni con la filosofía, ni con los pensamientos de este mundo. Tú fuiste creado con un propósito, pero cuando tú encuentras ese propósito en una relación personal con Dios, tu vida empieza a ordenarse. Tu vida empieza a ordenarse dentro del propósito y la buena, agradable y perfecta voluntad del Señor. Así es que vuélvete a Cristo, vuélvete a ese Cordero sustituto que dio su vida en la cruz por ti y que murió para perdonar tus pecados y darte vida eterna. Y como creyente, ¿verdad?, no te dejes arrastrar por la corriente de este mundo. La filosofía, ¿verdad?, y las corrientes de este mundo cada vez son más fuertes. Pero, ¿qué dice la palabra del Señor? Que nuestra fe nos ha vencido. Porque mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Y esa fe es la palabra del Señor. Tengamos un momento de oración.